Hoy vamos a hablar acerca del capítulo número uno de Gálatas. En el contexto en el cual se escribió esta carta a los creyentes que estaban allí en Galacia, que el apóstol Pablo, algunos hablan en su primer viaje misionero, la cual Dios le permitió fundar esta iglesia. Luego que la iglesia fundada, sale el apóstol Pablo y se introducen algunos falsos maestros, conocedores de la ley, porque también conocían parte también de lo que era el evangelio. Pero Pablo le llama falsos hermanos y le llama también perturbadores, porque ellos se habían metido entre la iglesia y habían perturbado el evangelio de la gracia y de la fe. Es como si alguien viniera a decirle ahora que usted no es salvo por la fe en Cristo, en el sacrificio de Cristo, ni por la gracia, sino por la ley. Y que había que cumplir la ley, es decir, había que cumplir las ceremonias judaicas de aquel tiempo, que había que circuncidarse, que era la señal del pacto del Antiguo Testamento o del pacto anterior o antiguo, y que había que guardar todas estas costumbres para poder ser salvo. Las judaizantes, y querían también a los creyentes que estaban en la gracia que siguieran siendo judíos. Hoy en día todavía hay esa corriente en este tiempo. Algunos de usted lo ve que son colombianos, pero usan un gorrito en la cabeza allí y enseñando doctrinas de hombre. Pablo, en esa gran preocupación apostólica, escribe esta carta, y en el capítulo número 1 habla de la presentación del apóstol y también habla del mensaje. Por eso lo llamé así, el ministro y el mensaje. En esta carta él se presenta, o sea, no es un aparecido allí, se presenta como esa autoridad espiritual establecida por Dios y como ese hombre que les enseñó la sana doctrina y los exhorta, les enseña, los corrige en el amor de Cristo. Gálatas capítulo 1, vamos a leerlo. Pablo, apóstol, y entre paréntesis aparece no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de ¿qué? De Galacia. Dos palabras, gracia y paz. ¿Cuáles fueron las palabras de bendición? A vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa amén? Así es, así sea. Ese es el saludo, la palabra de bendición, la presentación del apóstol. Pero aquí hace un cambio ya de tono. Versículo 6. Estoy maravillado, dice Pablo. ¿Estoy qué? Estoy asombrado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8 dice, más, si uno
si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea como, sea anatema, que significa sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, perdón, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, se hace una pregunta. Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería siervo de quién? De Cristo. Vaya tomándolo allí. Y si Dios le va hablando, dé gloria también al Señor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién, de Jesucristo. Porque ya sabéis o habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la ¿qué? Y la asolaba, la maltrataba, los metía en la cárcel, los golpeaba y hasta daba la orden para matarlo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Es decir, era más judío que los propios judíos. Era más fariseo que los propios fariseos de fariseos, decía Pablo. Y alguien tiene de qué jactarse con respecto a eso, soy yo. Pero mire lo que está hablando él aquí, de lo que Dios hizo con él. Siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dos cosas, lo que lo apartó y lo que, y lo llamó. Revelar a mí, a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los judíos, entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a dónde, Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, hermano del Señor, hermano según la carne también. Este también Jacobo fue hijo de María y de José. Este es Jacobo, Santiago. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaban, y glorificaban a Dios en mí. Ahí termina el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Y vemos la presentación del apóstol, cómo se presenta como un ministro del Señor. También da bendiciones en la autoridad que el Señor le ha dado. Y también aparece dándole gloria a Jesús, que lo salvó, que lo redimió. Es la introducción de la carta. Y más adelante aparece la exhortación por la cual se han dejado perturbar de algunos que han querido enseñar un evangelio diferente al evangelio de la fe en el sacrificio de Cristo y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y anoté aquí como el primer punto, el ministro, el apóstol Pablo, como ese ministro escogido por el Señor
y su presentación. Lo primero que él hace es Pablo, apóstol ¿de quién? Dice, de Jesucristo, no por hombre, no de hombre ni por hombre, dice el apóstol allí, y hablan de su función. Se presenta Pablo, su nombre, y luego habla de la función. Habla de lo que él es, apóstol. La palabra apóstol hace referencia a ese llamado que Dios le hizo. La palabra apóstol significa literalmente enviado. ¿Qué significa? Significa enviado. No está hablando de una jerarquía, no está hablando de una posición, tampoco de un cargo. Está hablando de una comisión que Dios le ha dado. Es diferente a lo que hoy en día se quiere tomar con este nombre de apóstol. Que ya no me llamen pastor, porque ahora llámenme apóstol. Que Dios me ha permitido abrir varias iglesias y he extendido el reino de Dios. Por favor, denme la honra de vida. Ya no me llame pastor ni evangelista, sino apóstol, como si eso le diera un realce o una jerarquía. Realmente, el apóstol no estaba hablando de eso, estaba hablando de que Dios lo había comisionado a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Le había qué? Comisionado a predicar el evangelio a los gentiles. En el versículo 16, de revelar su Hijo en mí, mire la comisión, de revelar, Dios se reveló en mi vida, Dios me convenció, Dios me llevó a Cristo, Dios me lavó con la sangre de Cristo y me selló con su Santo Espíritu. Ahora soy su hijo y también soy su siervo. ¿Para qué? Dice la palabra, para que yo anunciase entre los gentiles. Ahí está la función por la cual Dios llamó a Pablo. Pablo, apóstol, Pablo o enviado, porque Dios me envió. En 1 Corintios 4:1 dice, 1 Corintios 4:1 dice, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de ¿quién? Y esta palabra me encanta, hermano. La humildad, la sencillez, la motivación que había en el ministerio de Pablo. No era para tener un título, no era para tener un reconocimiento. ¿Era para qué? Para servir a Dios y servir a los hombres. Y él mismo lo dice, téngannos los hombres, que los hombres nos tengan a nosotros, ¿como qué? Como servidores de Cristo. Y ¿verdad? Y es importante que tengamos eso. Dios nos llamó para servirle a Él. Él es el grande, Él es el Señor, Él es el Rey. Denle un aplauso a Cristo, a su nombre. Ahora, ¿quién lo eligió a Él? Dice la palabra, por Jesucristo y por Dios el Padre. ¿Por quién? Por Jesucristo y por Dios el Padre. Si usted lo mira, claramente dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dios mismo me llamó. Él me escogió, Jesucristo me escogió para servirle a Él. Y deja claro dos cosas, hermano. Y dice, no por hombre, no de hombre, ni por hombres. Como dice, el llamamiento no es un asunto de hombre. El llamamiento a servirle es Dios quien te lo hace. ¿Quién lo hace? Dios nos ha llamado a todos a servirle a Él. Hay unos ministerios específicos para cumplir funciones específicas en el cuerpo. Amén, como el de apóstol, pastor, maestro, evangelista, profetas. Pero todos son ministerios. Y ministerio significa servicio a Dios. ¿Me hago entender? Para edificar la iglesia, ganando almas para el reino de los cielos. Y los convertidos, enseñarles, formarles, pastorearles, para que crezcan cada día a la semejanza del varón perfecto que es Jesucristo.
Y dice la palabra en la Dios habla hoy, no enviado ni nombrado por los hombres. Pablo está diciendo, soy un apóstol, soy un enviado, pero enviado por Jesucristo. Usted debe tener bien claro eso en la mente. Amén. Quien te envía a hablar de Cristo es el mismo Dios. Quien nos envía a servir es el mismo Dios. Que lo que hacemos lo hacemos porque Dios nos comisiona. Dios nos envía, dice la palabra. No enviado ni nombrado por los hombres. No fui nombrado en la NTV. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana. Y más adelante él lo especifica. Es más, yo no conocía a Pedro, no conocía a los apóstoles. Dios se me reveló, Dios me llamó y Él me escogió. ¿Van a entender? No es que el hombre mismo se hace, sino que Dios lo llama para que le sirva a Él. Y Dios es quien lo hace para que le sirva a Él. Y todos somos llamados a servirle ¿a quién? Al Señor. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 2 Corintios 13:10 dice: según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para ¿qué? Para destrucción. Amén. Está hablando de la autoridad, el tercer punto, de la autoridad del ministro. De que somos llamados para edificar la iglesia, para bendecir la iglesia. ¿Para qué? Para edificar, para bendecir la iglesia, para bendecir a este mundo con la predicación del evangelio. A eso fuimos llamados. Y toda la iglesia fue llamada para eso. Y Pablo da dos palabras que anoté aquí. En el versículo 3 dice: la gracia y la paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Él ve a la iglesia y la bendice y trae sobre ellos una palabra de parte de Dios. Y la palabra es paz y la palabra es gracia. ¿Cuál es la palabra? Paz y gracia, o gracia y paz. Dice, y la palabra gracia significa el favor inmerecido de Dios está sobre ustedes. El favor inmerecido de Dios está sobre ustedes. La bondad de Dios está sobre ustedes. El poder de la sangre de Cristo está sobre ustedes. No lo merecíamos, pero en la bondad Dios nos ha salvado. En su amor Dios nos ha salvado. Amén. Que el que nunca cometió pecado, dice la palabra, se hizo pecado por nosotros y cargó nuestros pecados para hacernos libres a nosotros. Aleluya. Y luego habla la paz. ¿Sabe qué significa la paz que usted recibe de parte del Señor? Significa la plenitud dada por Dios en todos los ámbitos de la vida. Voy a volver a repetir. La plenitud de Dios en todos los ámbitos de la vida. Es el bienestar de Dios en todo lo que usted es. Amén. Es más que una simple tranquilidad en el corazón. La palabra paz tiene un campo más grande, que es el bienestar de Dios en todo lo que tú eres. En tu vida espiritual, emocional, económico, familiar, esté el bien y la bendición de Dios sobre ti. Amén. Y a su nombre. Toda esa autoridad Dios te la ha dado para bendecir. ¿Para qué? Para bendecir. Número 4. El ministro de Dios o el siervo, ¿estamos allí? Es capacitado ¿por quién? Por Dios. ¿Quién nos capacita? Amén. Digo, amigos, Dios nos capacita. Es decir, que usted no nace capacitado. Usted se hace en Dios, Dios lo hace en Él. Amén. Es por la gracia de Dios que podemos servirle al Señor. Si usted y yo nos miramos a nosotros mismos, no vamos a hacer nada. Tenemos que aprender a mirar a Dios, a confiar en el Señor y a vernos como Dios nos ve. Ahí está la gran diferencia. Porque si seguimos declarando palabras negativas y viéndonos como yo me he visto siempre y como el diablo quiere que yo me vea, y como el mundo quiere que yo me vea, o como otros me ven,
y no como Dios me ve, no voy a avanzar, no voy a cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Tengo que saber, comprender, escucha bien esto, que esto es poderoso, que es por la gracia de Dios. ¿Es por la qué? Y la gracia de Dios es la presencia de Cristo en tu vida, es la bondad de Dios en tu vida. Es Dios quien nos capacita para que la gloria sea para Dios. Dice la palabra que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo que no es para que sea, para que el nombre de Él sea glorificado. Dios es quien capacita a los hombres. Dios es quien te empodera. Dios es quien te enseña. Dios es quien te forma. Dios es quien te ayuda. Dios es quien te fortalece. Dios es el que te da sabiduría. Dios es el que te da inteligencia. Él es el que se revela a tu vida para que se cumpla el propósito que Él tiene en ti cada día. Dice la palabra del Señor: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? Por revelación de Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos enseña la palabra del Señor. ¿Quién nos enseña? Usted puede capacitarse y debemos capacitarnos. Amén. Y debemos estudiar. Pero la mejor enseñanza es cuando usted se dedica a la palabra del Señor y le pide al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe. Amén. A veces cuando las personas no conocen cómo es el asunto del llamado en el cristianismo, alguien me preguntaba: ven acá, próspero, ¿y ustedes cómo hacen? Porque los curas estudian tantos años de filosofía y tantos años de teología, y después ya los ordenan para decir las misas. ¿Y ustedes cómo hacen? Es diferente, lo llama Dios. Ningún concilio, ninguna iglesia llama para ser pastores. Los concilios de las iglesias, y usted puede mirar todos los concilios, todos dicen lo mismo. Lo que hacen es confirmar el llamado que ¿quién hace? Que Dios hace. Dios es quien llama, y entonces usted se prepara conforme al llamado que ha recibido. Pero no puede quedarse en un estudio que recibió, porque esto es un crecimiento constante. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: yo no recibí esta instrucción de ninguno, la recibí por revelación del mismo Cristo. Nadie puede decir cómo fue esa revelación. Él está hablando de que Dios mismo, Cristo mismo le enseñó, le formó y le habló. Amén. Y más adelante él también tenía libros y mandaba que le trajeran los libros. Es decir, que también se capacitaba, se preparaba para comprender mejor las cosas espirituales. Me hago entender. Pero todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, que es el maestro nuestro, que es el guía nuestro. El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, quien nos capacita. Abre tu boca, dice la palabra, y yo la llenaré. Si está esperando ser un teólogo, si está esperando terminar un seminario para hablar de Cristo, se va a demorar demasiado. Porque he visto muchos que han terminado estos estudios y no hablan de Cristo a ninguno. Es más, algunos se apartan, porque eso no es garantía de que tú tienes la revelación. La revelación es porque tú buscas la presencia del Señor. Es porque tú hablas con el Espíritu Santo de Dios y le pides al Espíritu Santo de Dios que te enseñe la palabra del Señor. Amén, me hago entender en esta mañana. Y es lo que Pablo está diciendo, dice la palabra: pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, alineado a la palabra del Señor. Vamos aquí avanzando. Quinto, el ministro siempre busca la aprobación o el favor de Dios. El ministro, la mujer de Dios, el hombre de Dios, siempre busca la aprobación de ¿quién? De Dios. La aprobación de Dios. Y si miramos el texto bíblico, dice el apóstol
Porque si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y es lo que nosotros debemos tener siempre en cuenta cuando hablamos algo o cuando hacemos algo, ¿a quién estoy buscando agradar? A Dios. Amén. Aún en la casa, cuando hago algo, ¿a quién estoy buscando agradar? A Dios. En la empresa, cuando hago algo, ¿a quién estoy buscando agradar? A Dios. Amén. En la iglesia, ¿a quién estoy buscando agradar? A Dios. Cuando estoy con los compañeros inconversos, ¿a quién estoy buscando agradar? A Dios. ¿Vamos a entender? Porque a veces queremos agradar a todos. Y si usted trata de agradar a todos, se va a convertir en siervo de la gente y no en siervo de Dios. Voy a hacer lo que le agrada a la gente para estar bien con la gente. Voy a hacer lo que le agrada a mi familia para estar bien con mi familia. Voy a hacer lo que me hace sentir bien a mí, pero realmente no es la voluntad del Señor. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Pues busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios. Usted va a llevar la palabra del Señor. Usted va a compartir la palabra del Señor. ¿Qué está buscando? ¿El favor de la gente o el favor de Dios? Entonces Pablo dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No puedo hablar de arrepentimiento porque la gente se incomoda. No voy a hablar del infierno porque a la gente no le gusta que se hable del infierno. No le voy a hablar de adulterio porque a la gente no le gusta que le hable de adulterio. A la gente le gusta es que le profeticen y que le deseen cosas buenas en la vida, que Dios te va a dar una casa nueva, prepárate las llaves y se emocionen, prepárate porque viene el carro último modelo. Y esa corriente de la doctrina, ¿verdad? Extraña, de que buscan a Dios solamente por las cosas materiales, la doctrina de la prosperidad. Y es más que eso el Evangelio. El Evangelio es salvación del alma. El Evangelio es predicar acerca de Jesucristo, que murió, resucitó y que viene por segunda vez a su nombre. Por eso cuando usted tenga que corregir a alguien, a un amigo, a un hijo, piense, Señor, ¿qué quieres que le hable? No, porque es que si yo le digo eso se molesta. Entonces está buscando ¿qué? Agradarle a él, no darle el consejo que está esperando de parte de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Juan el Bautista, verdad? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos. Y sigue diciendo más fuerte ahí, generación de víboras. Y cuando los fariseos se estaban acercando para bautizarse, él les dijo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, arrepiéntanse de verdad y vengan a bautizarse. Y cuando veía a Herodes, le dice, Herodes, no te es lícito tener la mujer que tienes. Esa mujer es de tu hermano, adúltero. Tremendo, ¿verdad? ¿Aló? ¿Vamos a entender lo que estoy diciendo? Ahora, Juan estaba buscando agradar ¿a quién? ¿A los hombres? No, pero mucha gente iba a escuchar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Mas vosotros no las oí, le dijo a los fariseos, porque no soy de Dios. El que es de Dios quiere escuchar palabra de Dios. A su nombre. Más adelante hablamos de esto. Sigue aquí. Número 6. El ministro tiene un testimonio para glorificar el nombre de Dios. Y glorificaban a Dios en mí. Cuando la gente escuchaba de lo que Pablo era, que antes se llamaba Saulo y ahora Pablo, pequeño, él mismo se cambió el nombre por pequeño. Pablo significa pequeño. Soy un pequeño delante del Señor, pero quiero servirle con toda mi fuerza, con todo mi ser. E hizo un trabajo maravilloso, extraordinario para el Señor, el apóstol Pablo. Y dice el testimonio de aquí, hablando de él, de testimonio, que la gente decía, este no era el que asolaba, este no era el que maltrataba, este no era el que buscaba a los cristianos para perseguirlos y meterlos en la cárcel, y ahora se ha convertido y está predicando el evangelio y mucha gente daba gloria a Dios. Amén.
Esta no era la muchacha que andaba metida de casa en casa chismoseando y que andaba enredado todo el tiempo y ahora es evangélica y anda predicando la palabra del Señor. Uy, qué bonito, gloria a Dios que... Aló. Y este no era aquel que andaba robando y mintiendo, engañando y ahora está convertido al Señor. Este no era el que maltrataba a su esposa. Este no era el que andaba allá en las cantinas. Este no era el que andaba y ahora está convertido a Cristo y glorificaban a Dios por su vida. Amén. Decir que el ministro de Dios es un hombre que glorifican a Dios por su vida. Tú como ministro del Señor eres un hombre, una mujer que glorifican a Dios por tu vida. Dale un aplauso a Cristo. Oh, gloria a Dios. Vamos aquí al mensaje. ¿Al cuál? Al mensaje. ¿Cuál es el mensaje que predicaba el apóstol? Diga, un mensaje cristocéntrico. Hablaba acerca de Jesucristo. Nosotros somos llamados para hablar acerca de ¿quién? De Cristo. Y Pablo habla aquí: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que ¿qué? Que os perturban. Dice aquí que quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que anatema, como antes os he dicho también, y lo repito ahora: si alguno os predica un mensaje diferente al que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pablo está diciendo: iglesia, ¿cómo así? Me acabo de ir, ustedes venían caminando bien, ¿y quién os estorbó para desviarlo del camino de la verdad? Porque cualquiera que les predique un evangelio diferente al que ya ustedes han recibido, sea maldito. Porque hay un solo evangelio y el evangelio no va a cambiar. El evangelio será el mismo siempre. Amén. ¿Cuál es el evangelio? Lo que Pablo habla ya en 1 Corintios capítulo 15, que Cristo murió por nosotros según las Escrituras, que Cristo fue sepultado por nosotros según las Escrituras, y que Cristo resucitó por nosotros según las Escrituras, y que Cristo viene por segunda vez como Él lo anunció. Ese es el evangelio, que solamente hay un camino al cielo que se llama Jesús, que no hay otra forma en que el hombre sea salvo, no hay otra manera, solamente es a través de Jesucristo, que hay un solo camino, que hay una sola verdad y que hay una sola vida. No es que cualquier camino nos lleva al cielo, no, cualquier camino no, hay un solo camino al cielo que se llama Jesucristo. Amén. Y por eso Pablo dice: cualquiera que os enseñe un mensaje diferente sea anatema. Primera de Corintios 2:2 dice: y estando entre ustedes no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Amén. 1 Corintios 2:2. ¿Cuál era el mensaje que Pablo predicaba? El mensaje del Cristo crucificado. Recibo la revelación de Dios, recibo la iluminación de Dios en esta mañana. Quiero predicar la palabra. Predique al Cristo crucificado. ¿Y cuál es el Cristo crucificado? Que Él murió por nosotros, que Él cargó nuestros pecados, que Él resucitó por nosotros, que Él nos dio una vida nueva, que ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Decirle a este mundo que hay esperanza, que hay solución, que no importa cuán grande sea el pecado, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado, lo perdona, lo restaura, lo reconcilia, le da una vida nueva. Pablo predicaba el mensaje de la cruz, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el poder de Dios para salvar. El evangelio son las buenas nuevas. El evangelio es la cruz de Cristo para reconciliar al hombre. ¿Me hago entender? A ver, voy a hablar de Cristo, voy a evangelizar y salimos discutiendo, hablando de María, de Pedro, de Juan, de la religión, de todo menos de Cristo. Eso no es evangelizar. Eso es un revoltillo que usted hizo allí.
Pero evangelizar es hablar del Cristo crucificado, decirle a este mundo que hay solución en Cristo, que hay esperanza en Cristo. Y dice la Biblia en 1 Corintios 2:2, en la Dios habla hoy: y estando entre ustedes, no quise saber otra cosa, sino de quién, de Jesucristo. No les hablé otra cosa, sino de Jesucristo, y estrictamente de Jesucristo crucificado. Amén. Si Dios nos permite, ahora en Semana Santa vamos a hablar de también un mensaje enfocado también al Cristo crucificado. Ese mensaje que Pablo hablaba y predicaba. Y que es lo que nosotros estamos llamados también a hablar de Cristo, pero estando crucificado, que cargó nuestros pecados, que la sangre de Cristo sigue vigente para perdonar, para limpiar, para restaurar, para reconciliar al hombre, o para que pueda tener acceso al trono de la gracia. Por esa sangre, dice la Biblia, podemos entrar con confianza al trono de la gracia. Somos hijos de Dios lavados con esa sangre. Número dos, edificar la iglesia con todo el consejo de Dios. ¿Cuál era el mensaje que Pablo predicaba? Un mensaje bíblico-céntrico, amén. O bibliocéntrico. Basado en la Biblia. La gente no quiere escuchar, hermano. Qué bonitos los testimonios y edifican. Pero a veces va a escuchar una palabra y dura media hora de testimonio y media hora echando cuentos. Dios nos mandó a nosotros a eso. Nos mandó a predicar la palabra. ¿Aló? Un testimonio que refuerce la palabra. El testimonio que glorifique el nombre del Señor, pero que sea breve. Y si va a hablar algo, que sea breve. Pero Dios nos llamó a predicar la palabra. Mire lo que enseña la palabra, que Pablo predicaba todo el consejo de Dios. Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo, les hablé todo lo que tenía que decirle de parte del Señor. Les hablé diferentes temas, les hablé todo lo que Dios me había hablado que les hablara, para que fueran edificados. ¿Me hago entender? Si usted solamente, no, es que a mí solamente me gusta el pollo, y yo como es pollo, porque a mí no me gusta el pescado, no me gusta la lenteja, no me gusta la verdura, sino es pollo. Pollo y pollo y pollo. Usted va a salir volando. El organismo también necesita, verduras. Necesita pescado. ¿Me hago entender? El organismo nuestro necesita diferentes alimentos, nutrientes, vitaminas. Y hay cosas que no son, si usted me coloca a mí, aleluya, un Boca Chico con patacones y una ensalada, yo le doy gloria al Señor, aleluya, me la como, qué delicia. Pero hay comidas que no me gustan mucho, pero me la como también dando gloria a Dios, porque sé que el cuerpo la necesita. Amén. Yo no, por ejemplo, yo no soy muy encantado comiendo verduras, pero usted me pone la verdura que quiera y yo la bendigo. Gracias, Señor, por esta verdura. Ñan, ñan, ñan. Porque sé que el cuerpo necesita verdura. ¿Y de qué? No, de la que sea, remolacha, zanahoria, cebolla. Porque hay algunos por ahí que la cebolla cuando la ven dice que reprendo al diablo. No, la cebolla también, y bastante me gusta la cebolla. Habla, Señor. Y ajo. Y usted come todo eso porque el cuerpo, ¿qué? ¿Me hago entender? Su vida espiritual, su relación con Dios también necesita toda la palabra del Señor. Yo le decía en estos días a alguien, no solamente debe estar hablando así, me dijo, sí, estoy dando un mensaje ahora diferente. Todo era promesa. Promesas y promesas y promesas. Yo le dije, bueno, pero no, la Biblia no solamente es promesa. También necesita otras responsabilidades. Hay responsabilidades como creyentes, hay compromisos con Dios. Hay cosas que la Biblia nos enseña que tenemos que renunciar, porque eso sería incorrecto. Por eso Pablo dice, les he enseñado todo el consejo ¿de quién? De Dios aquí. Porque no he rehuido anunciarlo todo el consejo, toda la orientación de Dios se las he dado a ustedes. Dice la palabra en 2 Corintios 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Lo que usted enseña, lo que usted comparte es la palabra de verdad. Ahora dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia, sé diligente en estudiar la palabra. Amén, pastor, así es. Sé diligente en prepararte. Sé diligente, dice la palabra, sé diligente en presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la vive, que la enseña, que la estudia, que la medita, que todos los días se alimenta de la palabra de Dios, que todos los días lee la Biblia, que todos los días medita en ella. No escucho aménes, pero yo lo voy a decir: todos los días se detiene para escuchar la palabra del Señor. Amén. Y ya no estoy esperando que me la den, porque como usted estaba pequeño, ahí está el hijo del hermano que está pequeñito y hay que darle la comidita en la boca, ¿verdad? Para que se alimente, y hay que hacerle avioncito, ñe, ñe, el avioncito, ñe, para que el bebé se coma la compotica. Y hay que darse. Ya cuando está grande, ya suelte la cucharita esa de que la coma. ¿Vamos a entender? Y hay algunos así cristianos que hay que estar haciéndole una cantidad de cosas para que reciban la palabra, ñe, como si fueran bebés. Hay que ñe. No, ya está grandecito. Coja la cuchara, aliméntese, vaya a la Biblia, reciba la palabra. Espíritu Santo, Dios, háblame. Y todos los días debo alimentarme por la palabra del Señor. Y no esperar que otros me den solamente el alimento, que me alimente otro, porque ya usted me hago entender. Ya la Biblia no es para que otro te la esté dando todo el tiempo. También tienes que cogerla tú, la cuchara, y alimentarte de ella. Procura con diligencia, dice la palabra, presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Número 3, este ministro de Cristo tiene el compromiso con la verdad del Evangelio, que a pesar de los diferentes vientos de doctrina que vienen y van, que van y vienen, usted está firme ¿en qué? En la palabra, está firme en el Evangelio. Que mañana aparece por ahí un Mesías que echa fuego por la boca y que sana y que camina casi en el aire. Cuidado. Porque dice la Biblia que aún a los escogidos engañarán. Y les predico un evangelio diferente. Usted se mantiene firme en la palabra del Señor. El compromiso en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: y la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que en un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, ¿estamos allí? Te pido encarecidamente, ¿que qué? Repita conmigo, predica, repítalo fuerte, predica. ¿Qué es lo que vamos a predicar? Diga palabra, 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 palabra. No cuento, no fábula, no chiste, no cosa. Es que es palabra de Dios. Predica la palabra, dice la Biblia. Queremos que la persona crezca espiritualmente, tenemos que predicar la palabra del Señor. Hablar la palabra del Señor. Predica la palabra, mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a la gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Escúcheme, hermano. El apóstol hablando que en los últimos tiempos habrán, la Reina Valera dice, comezón de oír, una rasquiña por escuchar cosas nuevas. Y por eso que usted ve gente moviéndose en las emociones. No, que es que por allá no sé qué, pero qué. No, Dios le mostró, pero ¿qué le mostró? Si ya lo que está revelado en la palabra. Porque tienen rasquiña, tienen comezón de oír cosas nuevas. Ya todo está revelado. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene la iluminación de Dios. Y dice la palabra, escúcheme bien llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y la sana enseñanza, sino cosas acomodadas para vivir ellos conforme quieren vivir y no según la palabra del Señor. No según la sana doctrina.
a su nombre. Dice así: seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, dice esta versión. Dile a su hermano: el que tenga oídos por oír, oiga. Rechazarán la verdad, dice aquí, rechazarán la verdad e irán más tras los mitos. Pero tú, dígale a tu hermano, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Y añádale ahí: no comas cuento. Aliméntate de la palabra del Señor. No tengas miedo de sufrir por el Señor. ¿No tengas qué? No tengas miedo de sufrir por causa del Señor. Ocúpate en decirle a otros las buenas noticias y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Amén. El mensaje de ministro, el mensaje de la iglesia, ¿cuántos son ministros? Primera de Pedro 2:9, para que usted se sienta más ministro. Ahí, vamos a ver. ¿Cómo dice? ¿Pero ustedes son qué? ¿Qué son ustedes? Son un pueblo elegido. ¿Qué más? Sacerdotes del rey. Una nación santa. ¿Posesión exclusiva de quién? Dígale, hermano, usted es una posesión exclusiva de Dios. Luego dice: por eso debe mostrar a otros la qué. Mostrarle a otros la bondad de Dios. ¿Qué más? Pues Él les ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en luz maravillosa. Amén. Dice la palabra del Señor que somos los encargados, somos los ministros de la reconciliación, somos embajadores, cada creyente, para llevar la qué, la palabra, para hablar de Cristo, para hablar de la palabra de Dios, de la Biblia, y permanecer en la sana doctrina. Dile a tu hermano: fuimos llamados para hablar de Jesucristo, para hablar de la palabra de Dios y permanecer, dígale, permanecer en la sana doctrina hasta el final, hasta que Cristo venga, porque allá en el cielo no la van a necesitar. Colóquese en pie, mi hermano. Aleluya, qué bueno es el Señor. Digo, amigo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, incline su rostro en esta hora. Hable con Dios. Hable con Dios y dígale: Señor, gracias, Señor, porque nos has llamado a ser tus ministros. Nos has llamado para servirte a ti, oh Dios. Gracias. Gracias. Dile gracias al Señor porque Dios le llamó, Dios le escogió. No en tu fuerza, sino en la fuerza de Dios. Dios es quien te capacita, Dios es quien te llena de su gracia. Oh, Él mismo te llamó, te dio autoridad. Oh, aleluya, gracias, porque cada día en el temor y en la gracia de Dios buscamos ser